día de hoy vamos a empezar con este tema que es divisibilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya habíamos visto que de manera general nuestra intención era como resolver ecuaciones de esta forma, ¿no? Por ejemplo, que fueran de la forma ax igual a b, ¿sí? Y vimos, por ejemplo, que en los naturales no siempre se puede, y la idea también es ver si esto sigue funcionando para o funciona para los números enteros, ¿no? Como podrán imaginar, pues esto no siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran resolver la ecuación 2x igual a 1, esto en los enteros, pues sabemos que esto pues no tiene solución, ¿no? Y esto lo sabemos porque 1 y menos 1 son los únicos divisores de 1, ¿no? Eso justo lo sabemos por el último resultado que vimos en la sección anterior. Ok, entonces teniendo esto en mente, como esto no siempre pasa, la idea es como que estudiar cuando esto sí pasa. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es pues definir esa noción. Entonces dentro de nuestra primera definición está lo siguiente. Vamos a considerar a y b enteros. Entonces decimos que a divide a b, ¿sí? O b es un múltiplo de a, si y solo si existe otro elemento natural entero, digamos c, tal que cuando multiplican a por c, pues les da b. ¿Sí? Si decimos que a divide a b, estamos entendiendo que el pequeño es a, ¿no? O sea, a necesita de otro, por ejemplo c, de tal manera que al hacer el producto, pues alcanzamos a b. Ok, entonces nada más para establecer notación, pues vamos a denotar por a entre b, bueno, a una línea paralela, b, en caso de que a divida b. Ok, y en caso contrario, vamos a escribir pues algo muy similar a una rayita b, pero como que la tachamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, bueno, como hemos visto, esta definición pues va a depender mucho de a y de b, ¿no? Puede pasar que a divida b o no lo divida, como en el ejemplo que les mostré al principio. Bueno, entonces una observación que se desprende justo de esta definición pues es la siguiente. Si ustedes toman un elemento así arbitrario, a en z, entonces se tiene que se cumplen algunas cosas. Por ejemplo, algo que podemos notar es que 1 siempre divide a, no importando la que tomen, menos 1 divide a a también, y también tenemos que a divide a 0. ¿Okay? Y esto es muy fácil de ver porque, por ejemplo, para cualquier elemento a en z, pues se cumple que a por 1 es a. Si usamos un resultado que se parece mucho como a la ley de los signos, pues podemos hacer, por ejemplo, este producto, menos a por menos 1, y esto nos vuelve a dar a. Entonces con esto obtenemos que menos 1 divide a. Y por ejemplo, por último, el 0 lo podemos ver como a por 0. ¿Sí? También esto se debe a resultados que vimos en la sección anterior, ¿no? Vimos que 0 por cualquier entero nos da 0. Entonces, de acuerdo a esta pequeña observación, pues obtenemos este primer inciso. Otra observación importante es que, por ejemplo, si 0 divide a, entonces tenemos que a tiene que ser 0. ¿Sí? Y esto también es fácil ver porque, por ejemplo, si 0 divide a, entonces debe existir, de acuerdo a nuestra definición, un entero, digamos c, tal que 0 por c nos da a. ¿Okay? Pero si esto pasa, nosotros vimos también en la sección anterior que 0 por cualquier entero nos da 0. Entonces esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces al final estamos obteniendo que 0 y a son el mismo elemento. ¿Okay?
Y algo que también podemos observar es que esta relación, la relación de divide a, no es una relación simétrica. ¿Sí? ¿Recuerdan de casualidad qué era que una relación fuera simétrica? ¿A qué se refiere con eso? ¿Sí? ¿Recuerdan una relación, digamos, Que si sucedía simétrica? A, B, entonces B, A, ¿no? Algo así. Ajá, algo así. Si A está relacionado con B, entonces debe pasar que B está relacionado con A, ¿no? Que si lo queremos como traducir ahora a esto de divide A, ¿cómo quedaría? Nos estarían preguntando, ¿es cierto que si A divide a B, entonces B divide a A? ¿Ustedes qué creen? Pues de acuerdo a lo que les dije antes, pues es no, ¿no? O sea, la respuesta es no, porque no es simétrica. ¿Podrían darme algún ejemplo? O sea, dos enteros, A y B, de manera que A divide a B y no es cierto que B divide a A. Me lo pueden decir o lo pueden escribir en el chat. Díganme, pues toma A igual a esto y B igual a esto y fíjate que pues no sucede. Puede ser A igual a 3 y B igual a 6. ¿Ok? Dice su compañera, pues mira, toma A igual a 3 y B igual a 6. Entonces, lo primero que tenemos que ver, A divide a B. Dicen, pues la respuesta es sí, ¿no? Porque 6, que es B, lo puedes ver como 3 por 2, que es igual a A por 2, ¿no? Entonces está sucediendo que A, que está aquí, por alguien que está en Z, me está dando B. Sí, entonces esto justo es la definición. A divide a B. Pero si ustedes lo analizan, ahora la otra condición, B divide A, pues esto no sucede, ¿no? Sí, eso no es cierto que no existe un elemento en Z tal que B por ese elemento pues nos dé A, ¿no? Es decir, no existe un elemento C en Z tal que 6 por C me dé 3. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, ya siendo un poco más rigurosos, ¿por qué no existe este C? Dices, bueno, mira, si existe un C en Z tal que 6 por C me diera 3, pues algo que podemos hacer es que este 6 que aparece a su izquierda lo podríamos cambiar, ¿no? Lo podríamos cambiar como 3 por 2 por C igual a 3, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Sí, es decir, aquí estoy solo cambiando el 6 por 3 por 2. Pero si esto pasa por un poderoso resultado que vimos, que es la ley de la cancelación con el producto en Z, podemos quitar justo ese 3 de ambos lados, ¿no? O sea, nos dice, pues quita este y quita este, ¿no? Este 3 de la derecha lo pueden ver como 3 por 1, ¿no? Para que no se asusten y digan que desapareció. Ok, como esto pasa, ¿esto qué nos implicaría? Bueno, pues nos implicaría que 2 por C es igual a 1, ¿no? Es decir, existiría un C en Z de manera tal que 2 por C me da 1. Y esto es una contradicción, ¿sí? ¿Por qué es una contradicción? Porque están encontrando un elemento, digamos el 2, que es un divisor de 1. Y nosotros vimos que los únicos divisores de 1 era 1 y menos 1. Entonces es justo una contradicción porque están encontrando otro divisor que no es ni 1 ni menos 1. ¿Ok? Entonces, este es un claro ejemplo donde tenemos que esa relación divide A no es simétrica. Puede pasar que un entero divida a otro, pero no al revés.
Sí, y es bastante natural pensarlo, porque dices, bueno, si uno divide a otro, pues como que en esencia él es más chico, ¿no? Él es más chico que el otro. Y pues es difícil que un número muy grande pues divide a otro más pequeño, ¿no? Si queremos ver como que el recíproco. Ok, entonces ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con todas las propiedades que les platiqué aquí, los primeros dos incisos, que son resultados muy particulares porque estamos tomando elementos muy particulares, ¿no? El 1 y el 0. Y nos quedamos también con que esta relación pues no es simétrica. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver este resultado, que es el siguiente. Nos dice, si tú tienes A y B enteros y son tales que uno de ellos es distinto de 0 y además ese que es distinto de 0 divide a B, bueno, al otro. Entonces, el elemento C en Z tal que A por C es B es único. ¿Sí? Y bueno, en este caso, si probamos esto, como estamos ya diciendo que existe un único, podemos ponerle nombre a ese elemento. Es decir, no va a haber ambigüedad porque estamos demostrando que es único. Entonces decimos que este C es el cociente de B entre A. Sí, aquí ya está apareciendo un elemento y le vamos a poner este nombre, cociente de B entre A, y lo vamos a denotar por, va a ser B rayita A, pero rayita como que inclinada, o si lo quieren ver como fracción lo vemos así, B rayita A. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a analizar qué nos dice esta proposición, porque nos dice, si tú tomas dos elementos, dos enteros, y uno es distinto de 0 y divide uno al otro, dice, entonces el elemento C tal que hace lo que está aquí, lo de la igualdad, es único. Bueno, primero, ¿por qué existe ese elemento C en Z? El C en Z existe por la condición de que A divide a B. Ajá. Por definición, pues existe un C, tal que hace lo que tenemos ahí, lo de la igualdad. Y ahora, esta proposición pues nos dice aún más, ese C que existe no va a haber otro, es único, solo hay un C que hace ese truco, ¿ok?